¿Por qué? ¿Cuál es el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones? El oxígeno. Si no le llegan electrones al oxígeno, no hay actividad para esto. Ahora, el complejo 2 se inhibe por la carga. Otra cosa importante. Si el complejo 1 está inhibido, es decir, no funciona, se va a acumular el NADH, ¿verdad? Porque no va a poder soltar sus electrones. Y si se acumula el NADH, ¿qué entiende el cuerpo? Que estamos en altos niveles de energía. Entonces, ¿se llevaría el ciclo de Krebs? No, porque el ciclo de Krebs ¿para qué es? Para producir energía. Si tengo altos niveles de NADH, el cuerpo entiende que no necesito más energía, se bloquea el ciclo de Krebs. Se bloquea el ciclo de Krebs, estamos juntos. ¿Ok? Ahora, ¿bien hasta ahí? Sí. Vamos con el complejo 2. ¿El complejo 2 depende del complejo 1? No. ¿Ok? De hecho, algo que sí se me olvidó mencionarles. Los electrones que entran al complejo 2 vienen del ciclo de Krebs, de una enzima del ciclo de Krebs, ¿ok? El asociato de deshidrogenasa. Que se las puse ahí abajo, pero no se las diré, ¿ok? ¿A través de quién? Del FAD, FADH. ¿Bien hasta ahí? Sí. Entonces, el complejo 2 se inhibe por la carboxina. Si se inhibe el complejo 2, también disminuye la síntesis ATP. ¿Por qué? Porque por más que el complejo 2 no bombea protones, él manda protones a los otros complejos. ¿Y esos otros complejos que cuáles son? El 3 y el 4 sí bombean protones. Entonces, si el complejo 2 no le manda protones al complejo 3 y 4, ¿va a haber el mismo bombeo de protones? No, va a disminuir el bombeo de protones y eso disminuye la síntesis de ATP. ¿Sí me explico o está medio rebuscado? Ya, o sea, si el complejo 2 no le manda los electrones al 3 y el 4, me imagino yo también que va a haber un límite de electrones. O sea, como que lo que te pasé, se acabó, chao. Exacto. Va a seguir funcionando. ¿Quién más le envía protones al? El 1. El 1. Seguiría habiendo como que ese mandación Ese de residual, protones, exacto. pero el 2 no le manda, entonces se mandan menos protones. Ya no hay 10, hay 7. No, es que son 10. No, por ejemplo. 10 bombean nada más del que se manda. El complejo 1, el complejo 3 y 4, esos son 10. Okay. El complejo 2 hace que ellos bombeen 6 protones. 16 entonces. Exacto. Entonces, si el complejo 2 no sirve, ¿cuántos protones se estarían bombeando? 10. Y si no funciona el complejo 1, 6. ¿Sí lo ven? ¿Ustedes por aquí lo ven? ¿O más o menos? ¿Lo repito? ¿Sí? Ok. El complejo 1, cuando manda sus electrones, hace que en total, entre el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, se bombeen 10 protones. ¿Ok? 10. Nada más con el complejo 1, que afecta también al complejo 3 y al complejo 4. Por ahí van 10. ¿Que entran por cuál complejo? El 1. Por el complejo 2, que entran por el ciclo de Krebs, por la succinato de deshidrogenasa, él envía sus protones también a quién? Al 3 y al 4. Él los envía. Eso que le envía protones va a hacer que se bombeen 6 protones más. ¿Ok? Entonces, por el complejo 1, ¿cuántos protones se bombean? 10. Y por el complejo 2 se bombean 6. Entonces, en total, ¿cuántos? 16. Si yo inhibo el complejo 1, ya no le mando protones al 3 y al 4, ¿verdad? Entonces, en vez de mandar 16 en total, ¿cuántos bombeamos? 6. Porque ya no estamos bombeando los que mandó el complejo 1. Y si yo inhibo el complejo 2, en vez de mandar 16, ¿cuántos mando? 10. 10, exacto. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, si yo, volviendo al caso, si yo afecto el complejo 2, no se afecta el complejo 1. Es decir, sigue habiendo bombeo de protones, pero ¿es la misma cantidad de protones que se bombea? No, se bombea menos. Y si yo bombeo menos protones tiene la ATP sintasa para formar ATP. Es decir, que se disminuye también la síntesis de ATP. ¿Qué quiero que se acuerden de aquí? Que para formar ATP necesito protones. ¿Ok? Entonces, si yo bajo mi bombeo de protones, bajo mi síntesis de ATP. ¿Bien hasta ahí? Ok. Y disminuye el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque no les estoy mandando la misma cantidad de protones a ese oxígeno. ¿Ok? Y en el complejo 3 y 4 lo inhibe la antimicina. Va a pasar exactamente lo mismo. Aquí lo puse, aunque aquí está más jodido, el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque si yo inhibo el complejo 3 y 4 está más pelado esta situación. Porque yo solo quiero decir no va a llegar a la presentación. Exacto. Bueno, sí
bombeas 4 en el complejo 1, pero nada más recomiendo 4. O sea, el bombeo 1 complejo, el bombeo 1. El complejo 1 bombea 4. El complejo 3 bombea 4 y el complejo 4 bombea 2. Exacto. Entonces, si el complejo 3 y 4 están inhibidos, Me están faltando 6. me están faltando 6. Están llegando 4. Entonces ese consumo de oxígeno está para Pero, abajo. Y la síntesis de ATP para abajo. ¿Por qué? Porque si yo quito el 3 y el 4, el 2 no puede compensar. Porque aquí no llegan los electrones al 3 y el 4, del 2 también. Entonces, si bloqueamos el 3 y el 4, ¿quién es el único que me está bombeando protones? El 1. El 1. ¿Y cuántos me bombea? 4 míseros protones. ¿Va a haber una buena síntesis de ATP? No. Entonces, en el peor de los escenarios, ¿cuál es el peor escenario que puede pasar en la cadena de transporte de electrones? Que se unían el complejo 3 y el complejo 4. Todos los escenarios son chicos, pero el 3 y el 4 desfavorece totalmente el metabolismo. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Bueno, eso es la división. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, no sé si se ve para que le tomo foto, pero